Sean todos bienvenidos a este primer video de su canal Antropología y mucho más. Avatar será mi representación. El primer tema que vamos a tocar en este video es ampliar un poco acerca del artículo que publiqué en mi blog, el cual dejaré en la descripción aquí abajo, y es la libertad de expresión, perspectivas históricas y consecuencias actuales de su ejercicio. La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de los cuales gozamos todos los seres humanos. Muchos creen que es un derecho relativamente nuevo, pero de hecho era algo que estaba contemplado en las leyes de las sociedades antiguas. Ya desde los primeros tiempos de la democracia ateniense estaba contemplado el derecho a la libre expresión. Igual la República Romana, la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689 y así hay muchísimos casos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia era quiénes tenían derecho a esa libre expresión. Es decir, quiénes eran sujetos de gozar de ese derecho. Al principio, pues, ese era el limitante. Al principio solamente eran los hombres ricos, luego se incluyó a todos los hombres, luego se incluyeron a las mujeres y así los derechos han ido expandiéndose en cuanto a quienes pueden gozar de ese derecho. La Edad Media fue un poco de retroceso en cuanto a ese derecho, ya que habían restricciones en cuanto a lo que se podía expresar, más que todo con lo que tenía que ver con cuestionar a Dios o a la iglesia. Eso te podía realmente llevar a la hoguera. Lo podemos ver en casos como Galileo, que tuvo que disculparse y así. La herejía, como era llamada, era uno de los peores delitos que podía haber durante la Edad Media. Entonces la libertad de expresión fue muy controlada por la iglesia y por la monarquía. Ya a raíz del Renacimiento y también del protestantismo, que se inaugura, por así decirlo, cuando Martín Lutero clava las 95 proposiciones en Alemania, lo que da nacimiento al protestantismo, la libertad de expresión renace nuevamente y ahora ya es contemplada en la mayoría de leyes y constituciones en los diferentes países de Europa y en Estados Unidos. Lo que ha sido revolucionario del derecho a la libre expresión es el alcance de quienes pueden gozar ese derecho. Cada vez los sujetos de ese derecho se ha hecho más universal. Para tomar el ejemplo de nuestro país, de El Salvador, el derecho a la libre expresión nace desde nuestra primera constitución. Ya desde 1841 estaba presente en dicha constitución. Luego, con las constituciones siguientes, hubieron ciertos cambios, siempre protegiendo ese derecho a la libre expresión con alguna que otra restricción, pero se mantuvo en todas las constituciones hasta llegar a la que tenemos actualmente, que en su artículo 6 dice: toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. Es decir, el derecho a la libre expresión en nuestro país es muy amplio, aunque también tiene restricciones. Estas restricciones es lo que diferencia a una libertad de expresión total y a una libertad de expresión con límites. En este caso, se puede decir que hay dos corrientes que actualmente son las que están en boga en la mayoría de países, que es una libertad de expresión absoluta con casi nula censura, que es por ejemplo el caso de Estados Unidos, y una libertad de expresión con más restricciones o con más responsabilidades, como es la corriente europea. En ambos casos, la libertad de expresión es un derecho. La diferencia es que en Estados Unidos es más absoluta, sin censura, sin ninguna clase de intervención del Estado. Y en Europa se tiene siempre la libertad de expresión, pero tiene más restricciones en cuanto a lo que uno puede expresar y el alcance y las responsabilidades a la hora de expresarnos. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos se da en 1791 y declara que el Congreso no puede aprobar ninguna ley que restrinja la libertad de religión, la libertad de expresión, de prensa, ni el derecho a la reunión pacífica de las personas. Es decir, era una restricción para el gobierno más que ser un derecho para sus ciudadanos.
Con el tiempo y a raíz de las diferentes demandas que se han dado en Estados Unidos, ha sido regulado este derecho a la libre expresión, pero en casos muy particulares y la verdad es que son muy pocos. Prácticamente a estas alturas, lo único que se censura o que se considera ilegal en Estados Unidos como expresión de la libertad de expresión, valga la redundancia, es las protestas para desestabilizar al país, los libros con memorias de criminales y la pornografía infantil. Fuera de eso, todo se puede expresar, todo se puede decir. Hay una razón por la cual en Estados Unidos los grupos neonazis o de supremacía blanca o cualquier otro grupo de odio que puedan pensar tienen todo el derecho a marchar y lo hacen, como podemos ver, y está bien en el sentido que solamente están ejerciendo su libertad de expresión según las leyes de Estados Unidos. Tienen todo el derecho a hacer diferentes reuniones, a hacer estas clases de protestas y marchas y no están actuando de manera ilegal. Y esto nos lleva a la segunda corriente, la corriente de Europa. En la mayoría de países europeos existen restricciones a la libertad de expresión, cuando esto se enmarca en el llamado discurso de odio. El discurso de odio lo que significa es aquellas expresiones verbales, escritas, gráficas que denigran a un grupo de personas o que dañan su dignidad. Más que todo grupos vulnerables, ya sea a otras etnias, a las mujeres, a las personas de la comunidad LGBTI, a las personas con discapacidad, etc. Cualquier grupo que se considera vulnerable no puede ser atacado o dañado por estas personas y ellas escudarse en esta libertad de expresión. Por ejemplo, es muy sabido que Alemania tiene fuertes leyes en contra de difundir ideas nazis o ideas revisionistas. ¿Qué es el revisionismo? El revisionismo es una corriente pseudo-intelectual que después de la Segunda Guerra Mundial, a través de supuestas pruebas, tratan de probar que el Holocausto no existió. Es decir, según ellos, según sus defensores, el Holocausto jamás existió. Alemania jamás mató judíos porque, según dicen ellos, no habían tantos judíos en Europa en ese tiempo, y a través de un montón de argumentos que realmente carecen de sustento histórico, buscan hacer creer a la gente que el Holocausto nunca pasó. Pueden investigar acerca del tema, pero créeme, van a perder el tiempo. Lo importante es de que esa difusión de ideas, especialmente en Alemania, está totalmente prohibido y hay cárcel para quienes lo hagan, para quienes difundan esa clase de ideas. Para poder entender por qué esta diferencia, esta disparidad entre ambas concepciones de libertad de expresión, debemos retomar e irnos a la historia. A partir de la década de los 30, mientras Alemania comenzaba en ese camino hacia el régimen nazi, muchos intelectuales y sus familias huyeron de Alemania y de otros países que terminaron siendo controlados por Alemania. La mayoría de ellos terminaron yéndose a los Estados Unidos. Muchos de esos nuevos refugiados que vivían en Estados Unidos instaron al gobierno de los Estados Unidos a prohibir la difusión de ideas a favor del fascismo, a favor del régimen nazi de Alemania, a favor del régimen fascista de Italia. Buscaron que Estados Unidos prohibiera a estas personas a difundir sus ideas. Estamos hablando de un periodo en el cual Estados Unidos aún no había entrado a la Segunda Guerra Mundial. Una vez Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial, sí se prohibieron la difusión de ideas nazis, pero no tanto por su contenido, sino porque eran consideradas antipatriotas, es decir, eran consideradas una traición hacia la patria, no tanto porque no creyeran en el contenido de sus ideas. Europa vivió de primera mano los efectos de los regímenes fascistas en Europa y llegó a la conclusión que ciertas ideas debían ser prohibidas para proteger a las personas. Desde entonces, Europa mantiene leyes que censuran ciertas ideas, mientras que en los Estados Unidos no. Sí hubo una muy fuerte censura en los países considerados del bloque del Este, que eran controlados por la Unión Soviética, pero una vez que el muro de Berlín cae, pues se comenzó a una democratización
de los países, incluyendo una mayor libertad de expresión, pero en comparación a los Estados Unidos, tienen muchísimas más restricciones en cuanto a lo que pueden difundir y expresar. Y todo esto se puede entender porque el desarrollo histórico de ambas corrientes se da en un espacio temporal igual desde los 30, pero que fueron procesos totalmente diferentes. A la hora de hacer comparaciones, especialmente entre sociedades tan diferentes, puede ser muy difícil el intentar hacer dichas comparaciones, porque aunque estén en un mismo contexto histórico, es decir, en un mismo periodo de tiempo, pero están viviendo procesos históricos diferentes. No se puede negar que el ambiente internacional influye en los países, pero que también cada país, cada sociedad se desarrolla y cambia por sí misma. Hay una especie de relación dialéctica entre el entorno internacional y cada una de las sociedades, en el cual esos entornos influyen sobre la sociedad y la sociedad influye sobre esos entornos. Para poder solventar este predicamento, muchos intelectuales han usado el concepto de desarrollo disparejo y combinado que acuñó León Trotsky. Y prácticamente lo que Trotsky decía con esta idea era que los países vivían diferentes desarrollos históricos porque estaban en condiciones diferentes de desarrollo en la historia. Él lo usó para poder explicar por qué la revolución bolchevique y el comunismo real iban a ser en Rusia y no en Francia, Estados Unidos o Inglaterra como lo escribió Marx. Como una pequeña aclaración para Marx, el comunismo iba a nacer de los países con un capitalismo más desarrollado, lo cual, como podemos ver, nunca pasó. Entonces Trotsky intentó con esta teoría el solventar ese cambio. Y lo que decía era de que desde el momento que existían sociedades tan avanzadas como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, ya eso había cambiado el entorno internacional en el cual se desarrollaba Rusia. Pero ese es tema para otro video. Ahora, en mi opinión, la libertad de expresión sí debe ser absoluta. Y me inclino más a tomar una postura más de acuerdo con los Estados Unidos, en el cual sí hay ciertas restricciones a esta libertad de expresión, pero son muy mínimas. Igual que Estados Unidos, considero que acciones como la difamación no son libertad de expresión. Acusar a alguien de un delito que no cometió debe ser restringido y censurado. Igual la pornografía infantil no se puede considerar libertad de expresión porque en ellos uno de los sujetos involucrados no está expresándose libremente. Pero fuera de eso, la libertad de expresión sí debe ser lo más absoluta posible. Considero que todos tenemos derecho a decir, a expresar, a escribir, a expresarnos, por así decirlo, de manera libre, total y sin censura. Aclaro, esto no quiere decir que tengamos la razón, no quiere decir que todo lo que expresemos tenga sentido, o que sea de buen gusto, o que sea real. Por ejemplo, la comedia, los chistes, la sátira, el arte, la literatura, son ámbitos que no deberían ser censurados, porque el problema es caer en una falsa sensación de superioridad moral que nos da el derecho a juzgar qué se debe permitir y qué no. Una especie de superioridad moral que nos dictamina que mientras esto es repudiable, esto es aceptable. Que esta manera de hacer arte es correcto y esta manera de hacer arte es incorrecto. Y es ahí donde radica el problema de la censura. ¿Quién va a hacer la censura? ¿Va a haber una secretaría que se va a encargar de eso? ¿Va a ser el Estado? ¿Va a ser la iglesia? ¿Van a ser las personas? Desde el momento que se implementa la censura, tiene que haber alguien o algo que regule esa censura y es de ahí que nacen los problemas. De que ese organismo tendría la superioridad moral para poder decir lo que es bueno, lo que es malo, lo que se debe expresar y lo que no.
Las leyes y la cultura avanzan muy despacio. Normalmente la sociedad avanza más rápido que nuestras leyes y que nuestra cultura. Lo que antes se consideraba bien visto, lo deja de ser, y viceversa. Y este cambio no muchas veces es expresado por las leyes inmediatamente. Para mí, el proceso de censura tiene que partir de cada uno de nosotros. Es decir, somos nosotros mismos los que debemos regularnos. Ahora, esta manera también tiene un problema. El problema es de que la censura y ese acto de censura recae en cada uno de nosotros, suponiendo que cada uno de nosotros tiene un proceso crítico de censura. Pero como sabemos, y vamos a ver un par de ejemplos más adelante, hay mucha gente que no le funcionan esos filtros. Considero que la sociedad sí debe ser una especie de contraloría, porque siempre van a haber instituciones, personas retrógradas que van a seguir expresando ideas retrógradas. Y es la sociedad en su conjunto, lo progresista de la sociedad, que debe regular eso. Pero eso también conlleva a un problema. Y el problema es que también hay un peligro de convertirnos en turbas, listos a quemar a cualquier hereje que no piense como nosotros, que no se ría de lo que nosotros nos reímos, o que le parezca gracioso lo que a nosotros no. Si la censura fuera así de fuerte, así de restrictiva, muchos comediantes ateos jamás hubieran podido hacer chistes contra Dios, porque ofende a algunas personas. Como sabemos, hay países en los cuales expresar que uno es ateo o es de otra religión conlleva penas de cárcel o más. Lugares en el cual hablar contra el gobierno o ser opuesto al gobierno conlleva cárcel o demás. Es ante estos peligros que yo considero que la libertad de expresión debe ser lo más absoluta posible. Pero también tenemos que ser pragmáticos. Nuestro país vivió por muchas décadas bajo regímenes militares, autoritarios, donde la libertad de expresión era nula. Y recordemos que aún durante esos regímenes militares, autoritarios, estaba en nuestra Constitución la libertad de expresión. Pero, como podemos ver, y eso lo podemos ver a diario, hay una diferencia entre el mundo del ser y el mundo del deber ser, entre lo que está expresado en nuestras leyes y lo que está expresado en nuestra realidad. A partir de este conflicto, miles de personas murieron porque tuviéramos ese derecho a elegir a nuestros gobernantes, a expresar nuestras ideas, a estar en oposición contra el gobierno. Después de 12 años de conflicto armado en nuestro país, se obtuvieron pocas cosas, pero de las más valiosas es la libertad de expresión. Ahora todos tenemos derecho a hacer un meme acerca de cualquier político, de cualquier gobernante, de cualquier presidente, sin temor a que nos lleguen a sacar en la noche y nos desaparezcan o nos ejecuten. Por eso, para mí, la libertad de expresión es como la sexualidad. Sí, toda persona tiene derecho a vivirla y disfrutarla sin ninguna clase de censura, pero debemos ser responsables con nuestros actos y con nuestras palabras y acciones, porque tienen consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos todo el derecho a decir todos los chistes racistas y machistas y homofóbicos que querramos y a expresarlo en nuestras redes y a decirlo y a reunirnos con gente que piensa igual que nosotros. Pero el problema es que nos exponemos a que nos abucheen, a que nos boicoteen, a que nos despidan y a que nos marginen. Así como nosotros expresamos y vivimos nuestra libertad de expresión siendo machistas y homofóbicos, las demás personas tienen todo el derecho a ejercer su libertad de expresión abucheándonos, boicoteándonos y despidiéndonos. Y esto nos lleva a los dos casos que quiero tocar el día de hoy en este video. Primero, tenemos a un conductor, bueno, si se puede llamar conductor de televisión, que en un intento fallido y muy triste, intentó ser gracioso mientras vivimos en este tiempo de cuarentena. Pero lo que logró fue una ola de repudio que al parecer estuvo a punto de costarle su trabajo.
Fue tanta la desaprobación que tuvo que salir a dar disculpas en un video extremadamente falso que más sonaba a una justificación que a una disculpa. No, por favor, no lo busque, no hagamos más famoso a este tipo, simplemente dejémoslo a que se disculpó al parecer. Y claro, las personas también tenían derecho a reclamarle, a abucharlo y a boicotearlo. Al final pudo más el reclamo de la gente que su derecho a la libre expresión. Claro, que el programa es muy visto. Hay muchas personas viéndolo, por eso tiene muchos patrocinadores. Y esta no es la primera vez que hacen chistes machistas, racistas, clasistas y todos los istas que quieran pensar, puedan imaginar. No es la primera vez y no creo que vaya a ser la última. Y la gente sigue viéndolo, a pesar de ser así de machista. O tal vez por ser así de machista es que la gente lo mira. El punto es de que la gente sigue viendo esos programas. Porque a la televisora lo que le interesa es tener rating, tener espectadores, televidentes. Porque eso le genera ganancia con los productos y con las compañías que ponen sus anuncios durante esos programas. Es decir, que una manera de hacer que un programa salga del aire es boicoteando a sus patrocinadores. Y el otro ejemplo que quería traer a colación era que recientemente, en los últimos días, se han estado promoviendo páginas en Facebook que abogan por una especie de amor sin importar la edad, que, para parafrasear a Rick Sánchez de Rick y Morty, suena a pedofilia con pasos extra. Según estos grupos y estas personas que creen en estas cosas, dicen que no buscan sexualizar a los niños o a las niñas, sino que todas las personas, sin importar la edad, pueden amarse. Sí, suena bonito, pero cuando uno se pone a pensar que una niña tenga 12 y que su novio tenga 30, no se oye tan bien. Y aquí es donde la libertad de expresión se pone confusa. ¿Tienen derecho estos grupos a expresar sus ideas? Técnicamente sí, pero riñe con un montón de leyes. No solamente eso, riñe con los valores colectivos de la mayoría, creo yo, que la mayoría de sociedades actualmente. Y hay que aclarar, es posible, pero la sociedad también tiene que tener maneras en las cuales hacer contraloría y censura a estas ideas. Lo ideal es que esa censura venga de nosotros mismos, que nosotros mismos nos censuremos, no porque nos va a pasar algo, no porque haya una ley que nos va a prohibir hacer algo, sino porque sepamos que lo que hacemos es incorrecto. Y esa es la conclusión. La censura debe ser un proceso reflexivo de los individuos y de la sociedad en su conjunto, no un mecanismo de control estatal, ni tampoco puede ser usada por sectores conservadores para detener el avance de ideas progresistas. Las sociedades avanzan. Yo sé que suena positivista, pero avanzan, algunas más despacio que otras. Y la libertad de expresión debe ser una herramienta para poder alcanzar un mayor desarrollo e inclusión de todos en la sociedad. La libertad de expresión no puede y no debe ser una herramienta de opresión. Pero no olvidemos que la comedia, el arte y hasta la verdad pueden ser relativos, pero las turbas en Facebook son muy reales. Y esto es todo. Gracias por ver este video. Suscríbanse al canal, denle like al canal, compartan el video con todos sus amigos, con todos sus contactos. Denle click a la campanita para que puedan ser notificados cada vez que suba video. Abajo en la descripción dejo el link para mi blog. Normalmente lo del video tiene que ver con el blog que se publique esa semana, una ampliación de ese tema. Y también dejo el link de mi Patreon por si alguno quiere colaborar. Toda ayuda es muy agradecida y extremadamente bienvenida. Así que sin más que agregar, esta ha sido Antropología y mucho más. Gracias por ver el video y pasen muy buen día.